Listo, ahí ven bien mi pantalla. Sí, sí, sí. Ok, ahí. Permítame aquí configurar un poco esto. Listo, ahí creo que se ve mejor. Listo, bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar sobre las oportunidades del mercado eléctrico colombiano para el sector de la energía solar. ¿Ahí me escuchan bien? Listo, tengo confirmación de que sí. Bueno, normalmente cuando hablamos de energía solar, pensamos principalmente en cómo dimensionar un sistema, cómo instalarlo, cómo ponerlo en marcha, o incluso cómo vender un proyecto de energía solar. Hoy queremos mostrarles una perspectiva diferente del negocio, ¿no? Y la invitación es a ver un poco más allá, digamos, de la instalación de un proyecto y pensar, ¿por qué no en vender energía? El sector energético en Colombia es un sector que tiene muchas oportunidades y pues hoy lo vamos a ver. Estas oportunidades o digamos, el comportamiento del mercado eléctrico colombiano se complementa muy bien con la implementación de los sistemas de energía, de almacenamiento de energía, los sistemas BESS, que ya veremos a profundidad más adelante. Y de alguna manera podemos obtener un mayor provecho al tener implementado estos sistemas. Eh, bueno, avanzando un poco, pues quiero pues recordarles qué es Ecosac Ingeniería. Ecosac Ingeniería es una empresa que lleva más de 9 años en el sector. Queremos ser recordados como más que un proveedor, un aliado estratégico que siempre pues trabaja de la mano con las empresas instaladoras, brindando soluciones innovadoras en sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía y sistemas de bombeo solar. Nos caracterizamos por tener un soporte técnico apropiado, que está siempre atento a ayudarlos en la instalación de los proyectos. Eh, También nos caracterizamos por tener precios competitivos, por hacer una entrega rápida, digamos, de los equipos, de todo lo que nos compren, y también por contar con toda la información técnica que se requiere para la legalización de proyectos o para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Manejamos dentro de nuestro portafolio inversores, controladores, paneles solares, estructura, protecciones, baterías, y pues bueno, todo lo que se requiere para instalar adecuadamente un proyecto fotovoltaico. Dentro de las marcas que representamos, pues representamos la marca Sofar. Es una marca pues principalmente enfocada en inversores on-grid y en sistemas de almacenamiento de energía, ¿ves? Que ya vamos a ver un poquito mejor. Manejamos también o representamos la marca Growwatt desde hace más de 5 años, la marca Moose, Arsign, Lear, en fin, tenemos, digamos, un portafolio bien completo para proyectos fotovoltaicos. Y acá quiero entrar un poco en materia y contarles de las soluciones que tenemos para almacenamiento de energía. Eh, Esto pensado más que todo en sistemas comerciales e industriales. Entonces, contamos dentro del portafolio de Growwatt con esta solución todo en uno, que es el sistema BESS RISE 261H5HUS, que es un sistema de almacenamiento de energía que da de 50 kilovatios hasta 100 kilovatios, y 261 kilovatios hora en energía. Esta es una solución que permite conectarse a 480, lo que hace pues, que no requiramos transformador como se requiere en algunas otras aplicaciones. También dentro del portafolio de Growwatt contamos con el inversor WIT de 28, hasta 58 hasta 55 kilovatios, que es una solución
que permite conexión a 220 y que se complementa muy bien con el banco de baterías o con las baterías AXE de alto voltaje, que son soluciones que van desde 30 hasta 60 kilovatios hora de almacenamiento. Entonces, dentro del GrowWatt tenemos soluciones principalmente para el sector comercial. Estas soluciones pues son escalables, permiten ir aumentando durante el tiempo, ya sea su potencia o ya sea su energía. De la misma manera contamos con la solución SOFAR Power Magic. Digamos que estas ya son soluciones un poco más industriales. Vienen en gabinetes, pues gabinetes todo en uno, que se pueden ir también de la misma manera escalando. Entonces van desde 125 kilovatios hasta 261 kilovatios hora, perdón, de 125 kilovatios hora y 260, perdón, 125 kilovatios y 261 kilovatios hora. Desde ahí parte, digamos, la solución en gabinetes, pero puede ser escalada hasta megas de energía o de potencia. Esta solución pues puede formar una microred, digamos, tiene la capacidad de formar una microred y puede integrarse con sistemas fotovoltaicos, con generadores, eh, o con la misma red, digamos, si hablamos ya de sistemas interconectados, puede integrarse con la red y puede hacer una adecuada gestión, pues para aprovechar, como ya vamos a ver, las ventajas del mercado eléctrico, donde podríamos de alguna manera almacenar energía en los horarios en que tenemos un menor costo y utilizarla en aquellos horarios donde la energía representa más valor. Entonces, estas son soluciones para aplicaciones comerciales e industriales que además pues de generar el respaldo, la confiabilidad que muchas veces se requiere en los procesos industriales, también permiten aprovechar de alguna manera el mercado. Bueno, y ya no siendo más, pues le voy a presentar acá a quien nos va a guiar en esta charla, es el ingeniero Daniel Acevedo. Daniel es ingeniero electromecánico con más de 20 años de trayectoria en el sector eléctrico colombiano. Es especialista en gerencia de recursos energéticos con profundo dominio del mercado mayorista y la normatividad que aplica. Ha liderado pues en diferentes organizaciones como ERCO, Electrificadora del Huila, Electrificadora de Santander e Isagen. Ha liderado los temas de rentabilidad de la distribución y la generación. Es experto, digamos, en la estructuración de estrategias comerciales, cálculo de tarifas y gestión de grandes clientes no regulados principalmente. También es docente universitario de mercados energéticos desde el año 2007. Entonces, como pueden ver, es un ingeniero con mucha experiencia y que pues, también es consultor de COSAC Ingeniería. Bueno, no siendo mal, los dejo con Daniel. Adelante, Daniel. Muchas gracias y de antemano muchas gracias para todos por la asistencia. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman cuando se esté viendo la presentación. ¿Sí? Listo, ya. Ok. Bueno, siempre que se inicia este tipo de charlas sobre el mercado eléctrico, nos gusta hacer este tipo de analogías. Muchos se van a pensar qué tienen en común estos tres negocios: el narcotráfico, aunque es ilegal, el desarrollo de software y la energía. ¿Qué creen ustedes que pueden tener en común estos tres negocios? Sencillamente tienen algo en común: son de altísima rentabilidad. Los tres negocios más rentables en el mundo: el primero obviamente el narcotráfico, el segundo era el petróleo, pero ya quedó desplazado por el desarrollo de software, obviamente con una inversión casi que mínima. El que desarrolla un software y le logra tener una masificación, pues tiene una altísima rentabilidad. Y la energía eléctrica es un bien que todos necesitamos. No hay una empresa que diga que
trabaja sin energía eléctrica, así no sea su mayor energético. No estamos diciendo que dependan, pero si no tienen el energético de la electricidad, sus procesos se van a ver afectados de alguna u otra manera. Y otra característica que tienen en común es el crecimiento acelerado. Sé que estos temas van a generar una gran cantidad de inquietud. Nosotros podemos a través de COSACE hacer capacitaciones si ustedes tienen inquietudes. Como estoy en modo presentación, no veo las preguntas, les agradezco cualquier inquietud, plásmenla en el chat y al final de las sesiones las vamos a ir aclarando a medida que vayamos desarrollando el tema. Bueno, entonces, una primera acercamiento es conocer la cadena productiva del sector eléctrico. ¿Sí? El sector eléctrico, yo creo que aquí todos somos ingenieros eléctricos, electrónicos, electromecánicos, y más allá de conocer que el proceso inicia con la generación, los grandes centros de producción no pueden estar o no deben estar cerca de los grandes centros de consumo por razones obvias. Un embalse, un centro poblado alrededor de un embalse, pues no tiene sentido, como las grandes centrales térmicas por temas de ambientales, ruido, etcétera, tampoco pueden estar. Entonces, el primer negocio es producir la energía, como el de ustedes, los solares, producir la energía. Las granjas solares tienen una extensión muy amplia y pues, no tienen tanta limitación, pero sí se estila que no están tan cerca de los centros de consumo. Primer negocio, producir la energía. Segundo negocio, transportarla. Obviamente la energía está retirada, se eleva a niveles de 230 o 500.000 voltios por un tema de economía. Todos sabemos la ley de Ohm, V igual a I por R, a mayor tensión, menor corriente en sistemas de potencia estables. Entonces tendremos que, si yo elevo mucho la tensión, pues voy a tener una menor corriente. Al tener una menor corriente voy a poder usar un conductor más delgado, de menos área, y eso me hace que sea más económica la transmisión. El otro negocio es distribuirla. Una vez que la ISA o los transportadores nacionales entregan la energía a los operadores de red, se las entregan en subestaciones de 230.000 voltios y hacen un descenso a 115.000 y ahí inicia lo que llaman el STR, Sistema de Transmisión Regional. Cogen la energía en 115, una primera disminución, y la distribuyen por todo el departamento o por toda la zona que tengan de su mercado. Llegan a subestaciones en 115, la bajan a 34.5, en el caso de Antioquia, que es un caso único en Colombia, la bajan a 44.000 voltios y siguen distribuyendo por las zonas urbanas. De 44.000 la bajan a 13.200, más subestaciones, y todo ese negocio de bajarla de 230 hasta 115.000, que es cuando le llega al usuario, 115, 220, 440, todo ese nivel de tensión es el nivel ya del usuario y ese es el otro negocio. Y el último negocio es vender la energía, la labor comercial. ¿Qué es esta labor? Leer los medidores, calcular los consumos, emitir la facturación, hacer el recaudo. Toda esa gestión comercial también se remunera y es el cuarto negocio. En ese orden de ideas, también surge la necesidad o se presentan pérdidas en los sistemas. Ustedes saben que los sistemas eléctricos, cuando uno entra a una subestación, se presentan efectos de Foucault o se afectan efectos de Joule, donde se presentan calentamiento en los transformadores, en las redes, y toda esa energía que se disipa en calor, que se disipa en vibración, que se disipa en efectos corona, todo ese tipo de efectos que van asociados al flujo de la energía, pues son pérdidas. Es energía que se consume y se disipa en calor y todas esas cosas. Esas pérdidas, también el sistema eléctrico colombiano me genera lo que también se conocen como restricciones. Y es que el mercado y el modelo colombiano trabaja un día en adelanto. O sea, nosotros hoy proyectamos para mañana, proyectamos los recursos de generación, proyectamos toda la cadena operativa, toda la restricción, todas las valoraciones de las redes, pero trabajamos con supuestos. ¿Cuál es el supuesto? Suponemos cuánto va a ser el consumo de energía el día de mañana. Nadie lo sabe con certeza. Entonces, esas diferencias entre lo que yo planeo hoy para mañana y lo que ya pasado mañana y los 3 días posteriores a la operación me van a generar una diferencia. Toda esa diferencia se cuantifica en dinero y se carga a los usuarios, porque todo lo que se genere en el sistema eléctrico se carga al usuario, se carga en una variable que se llama restricciones.
En ese orden de ideas, aquí surge claramente una necesidad de un administrador del mercado. ¿Por qué? Porque si pongámonos en el ejemplo, todos somos ingenieros y todos conocemos cómo funciona el mercado eléctrico, la parte técnica, la operación, ¿cierto? Entonces es como Hola una Martín, piscina. ¿cómo estás? Cuando se dictan estos cursos, Bien, yo hago el bien, no te símil marqué de la porque parte estoy en una hidráulica. reunión, pero tranquila. Estoy ¿Perdón? en una ¿Alguien tiene un capacitación. micrófono? Bueno, Disculpe, se apagó el audio. qué pena con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, ¿Hace señor, Sí, se cuánto, adelante. escucha bien. hace cuánto estaba yo en modo silencio? Qué pena. Desde que dijiste que alguien tiene un micrófono abierto. Ah, ok, bueno, perfecto. Sí, entonces aquí surge, en los cuatro negocios claramente distribuidos, pues surge una necesidad y es cómo se logran transar comercialmente. O sea, ya no nos fijemos en la parte técnica, en la parte de kilovatios, de cálculo de redes, de regulación. No, vamos a enfocarnos en la parte comercial. Comercialmente, ¿cómo hace este generador para facturarle a un usuario que tiene acá, que utiliza las redes de ISA, que utiliza las redes de EPM, de la electrificadora, de Enel, de cualquier otro operador de red? ¿Cómo hace este señor para saber que la energía que él entregó y que este señor está consumiendo se la facture? Fíjense que ahí empieza una disyuntiva y una incertidumbre, porque no hay certeza de que la energía que este señor consumió sea la que este señor efectivamente está entregándole a la red. Por eso surge la necesidad de un administrador del sistema. Y es como, la analogía es como en una piscina. Si yo tengo, cada generador es un pozo de agua que a través de una tubería entrega a una piscina gigantesca, pues yo cuando saque un balde de agua para alimentar a un usuario, yo no sé esa agua si viene del pozo 1, del pozo 2, del pozo 3. Alguien que maneje la llave de salida y que pueda decirle al usuario, bueno, usted está retirando del sistema, de la piscina, está cogiendo tantos galones de agua, y ese señor le cruza lo que se está retirando contra lo que están entregando todos los agentes. Ahí se empiezan a generar dinámicas comerciales. Agentes tienen que, en la medida de lo posible, entregar la energía que están vendiendo, y eso empiezan unas dinámicas que pues no las vamos a explicar porque se nos iría todo el tema en eso, pero básicamente el papel del administrador es manejar y contabilizar tanto las transacciones de venta como las de compra y hacer toda la parte administrativa y de gestión. Bueno, después viene, aquí ya estamos hablando de cómo está estructurado el sector. La parte de generación está manejada, aquí están los principales agentes, no están todos obviamente, pero hoy tenemos a Empresas Públicas de Medellín, que tiene 25, casi 30% de la generación de la capacidad efectiva neta. EPSA, Empresa de Energía del Pacífico, EMGESA, la Empresa de Energía de Boyacá, Chivor, GESELCA y SAGEN. Son como, EMGESA ahora es Enel, qué pena que está desactualizado, pero esos son más o menos a grandes rasgos los principales generadores. Transmisores, está EPM, está la Empresa de Energía de Bogotá, está ISA y está Transelca. EPSA aquí representa a varios operadores de red y todos los que estén aquí pequeños que tienen algún activo de transmisión, pero entre ISA y Transelca, aquí se está concentrando casi el 80, no 85% de los activos de transmisión. Esto obviamente es un monopolio natural porque en Colombia, en el modelo colombiano, no hay competencia en la transmisión, hay competencia en la generación y en la comercialización. Al igual que la distribución es un monopolio similar al de la transmisión. No tiene ningún sentido que existan dos empresas en un mercado compitiendo por conectar a los usuarios al sistema. Sería antitécnico, antiestético, antieconómico que hubiera competencia. Los principales operadores de red, EPM, Codensa, Enel, Boyacá, Cali, Electricaribe, etcétera. Todas estas empresas son las que manejan la distribución.
Y vienen de aquí aguas abajo ya todos los comercializadores. Estos señores se encargan o bien de estar integrados con un generador o de hacer compras. En Colombia no se necesita producir la energía que tú vendes. Tú puedes comprar la energía y venderle y hacer un papel de un broker o un intermediador del sector. Veo que hay manos levantadas. Por favor, si quieren, vamos plasmando las preguntas en el chat y para el final las vamos aclarando. Bueno, entonces estos datos provienen de fuentes internacionales y de fuentes nacionales. Fíjense cómo son las curvas cuando se manejan eh, plantas solares. Mire, este es el caso de España. Este es el año 2020 en España. 2020, miren esta franja azul. Fíjense cómo era la curva de demanda. Esta es la curva de demanda. Y cuando entran, tenían 12.000 megavatios. Cuando entran en 2023, en un lapso de poco menos de 4 años, se duplica la capacidad efectiva instalada. Pasaron de 12.000 megavatios solares a 25.500. Mire cómo se deprime. Aquí se aprecia cómo se empieza a deprimir la curva. Lo que antes era muy estable. Esto demuestra que es un país industrializado. Nosotros, el Sagrado Corazón de Jesús, en este país no tenemos esta curva. Nuestra curva se empunta a las 9, 6, 7, 8, 9 de la noche. ¿Por qué? Porque es todo el sector residencial que está llegando la gente de su trabajo y llega a sus casas. Entonces ahí es cuando se activan televisores, iluminación, refrigeración, aires acondicionados, y eso hace que nuestra curva sea completamente diferente. Un país industrializado como España, uno puede ver que la curva es más o menos plana normalmente. Ahora, con tanta generación solar que ha entrado, la curva de demanda ha cambiado y fíjense que se ha deprimido los precios en esta zona y crean lo que se llama la curva de Pato. Un caso crítico como estos es el de California. Este es California en el año 2023, esta franja negra, miren, los precios llegan casi a cero los precios en la generación solar, y esta es una típica curva de Pato. Esto genera problemas y genera oportunidades. Problemas porque la respuesta que tiene un generador solar a las necesidades de variación de frecuencia y de potencia del sistema no son tan efectivas como pueden ser las de un térmico, como pueden ser las de un generador hidráulico. En eso nos genera un pequeño punto negativo la generación solar, pero nos genera una oportunidad en los precios que se generan acá. Vamos a verlo con más detenimiento. Fíjense esta curva de precios. Este es el mercado colombiano. Estas son las curvas de precios de los últimos años. Fíjense cómo viene el modelo y mire cómo, últimos años, no los últimos meses, mire cómo se empunta entre las 7, 8, 9 de la noche. Esta franja de precios es una oportunidad de mercado. Si nosotros estamos generando la energía en esta franja, vamos a ver los precios. Fíjense, esta es nuestra curva de generación. Esta es la generación solar, una campana de Gauss aproximadamente. Fíjense los precios. Esta es la franja de precios, la línea verde, de cómo se transa la energía en Colombia. Si promediamos estos precios entre esta hora, aquí, y este punto, me va a dar que la energía se transaría a 195 pesos, poco menos de 200 pesos por kilovatio hora. No es un mal precio, es un precio que puede que cierre el negocio, pero ¿qué pasa si yo, en vez de vender esta energía, esta área que tengo aquí bajo la curva, toda esta energía, la logro concentrar en un sistema BESS y la vendo acá? Pues fíjense que mi rentabilidad cambia completamente. Se me dispara en casi un 300%. Si miramos esta curva de precios, estos 606 y 500 pesos en las horas punta, eso es muy volátil. Les voy a mostrar un gráfico del comportamiento. ¿Me avisan si están viendo una hoja de Excel? ¿Sí? Sí, señor. Fíjense en esta gráfica. Estas son las horas de generación solar. Esta es la gráfica de los últimos 10 días, 11 días del mercado. ¿Sí? Los últimos 10 días del mercado colombiano, entre las 8 y las 4 de la tarde, que es más o menos donde está generándose. Fíjense los precios que hay. Se están precios de 107 pesos, supremamente económicos. Pero fíjense en los precios que hay en esta franja,
entre las 7 y las 9 de la noche, de 6 a 9 de la noche más o menos. Miren que hay precios, se han alcanzado precios de 1.100 pesos, 800 pesos, 700 pesos. Y esto, estamos en una época de invierno, estamos en una época en donde los precios hay tanta agua que los precios han bajado. Pero ya medio dejó de llover y mire los precios que se están teniendo, 340, 350. Pero fíjense en las puntas que se tienen, puntas de 1.000, de 700, de 800 pesos. Entonces imagínense ustedes la rentabilidad que se puede tener, no vender la energía a 195 pesos, sino venderla a 800, 900 o 1.000 pesos. O sea, la rentabilidad se duplica y se multiplica por 5 o hasta 6 veces lo que les van a pagar por un kilovatio hora que ustedes estarían generando en esta franja. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos haciendo, el objeto de esto es hacerles ver que no es solamente hacer llave en mano, el negocio de la llave en mano es bueno. Obviamente ustedes desarrollan un proyecto, hacen todo el modelamiento, hacen todo el seguimiento predial, catastral, ubican predios, hacen toda la gestión del estudio de conexión, hacen todos los trámites ante las entidades correspondientes, todos los estudios, tramitan puntos de conexión, hacen contratos con el OR, desarrollan todo un proyecto y luego cuando llega la hora de ponerlo en etapa productiva, me disculpan, pero el mejor negocio ustedes lo venden con aras de recuperar la inversión. Pero el mejor negocio que se produce en eso no es hacer el parque. Lo que quiero hacerles ver es que el mejor negocio es tomar esa energía y venderla. Ahí es donde está el negocio. O sea, se pueden estar obteniendo rentabilidades supremamente altas por vender la misma energía en una hora. Obviamente esto requiere un sistema de aparcamiento BESS, esto requiere una valoración financiera, hay que evaluar las potencias instaladas, la potencia de almacenamiento, que toda esta parte y todo este acompañamiento lo podemos hacer con Ecosaque. Y todo esto, financiamiento, incluso Oscar les puede explicar más adelante temas de financiamiento sobre estos equipos BESS. Y toda esta acumulación de energía, yo puedo manipular, yo puedo controlar la energía que acumule acá, no venderla, no entregarla a 190 pesos o menos, si ya se dieron cuenta que llega a 100 pesos, 107 pesos, vender esos y venderla preferiblemente a 1.000. Rentabilidades del 1.000%. Entonces fíjense que el negocio es muy interesante. Se presta para muchas actividades. Ustedes pueden venderla. Si ustedes dicen, yo quiero volverme un agente del mercado, tiene unas connotaciones. Hay que registrarse como un generador. Es un proceso que es relativamente sencillo, no tiene ningún inconveniente. Los podemos acompañar en todo el proceso de cambio para volverse un agente del mercado. O si ustedes lo desean, a mí no me interesa eso, eso requiere tener gente, requiere de pronto saber, profundizar un poquito el tema, no me interesa, es otra opción. Otra opción es toda esa energía, véndasela o hágasela representar por un comercializador. Los agentes del mercado buscan a dueños de proyectos que les digan, mire, yo le compro esta energía, yo le represento esta energía que usted produzca y si usted se la dice, yo se la entrego a las de 7, 8, 9 de la noche, pues hace un negocio y firman la venta y ustedes no se involucran en el mercado si ustedes no lo desean, pero pues obviamente sacrifican un poco de rentabilidad porque el que les representa va a requerir una intermediación y es como compartir las ganancias. O si ustedes se registran como agentes del mercado, no la quieren vender en bolsa, quieren asegurarse porque la bolsa es volátil, ya lo vimos, la bolsa es supremamente volátil, pueden hacerlo y pueden vender esa energía en los mecanismos que hay de transacción en el mercado. Tenemos el CISEP, Sistema Integrado de Convocatorias Públicas. Ahí en el CISEP ustedes pueden presentarse a las convocatorias que tienen los agentes y los precios de venta son del orden de los 390, 400 pesos. Si logran combinar con una generación hidráulica que les aplane la curva, pueden ubicar mucho mejor. Ya viene una estrategia comercial a desarrollar supremamente interesante y es donde se han desarrollado las grandes empresas en Colombia. Los grandes generadores, sus grandes ingresos se representan es porque tienen una generación que la logran ubicar muy bien y obtienen unas rentabilidades supremamente altas. Un ejemplo muy crudo y claro es el de los grandes almacenes de cadena.
Ustedes todos conocemos el Éxito, todos conocemos Macro, todos conocemos Olímpica, pero ustedes, y cuando uno va y compra, o en el de uno, marca propia, que uno dice el Éxito, Econo, no me acuerdo la marca de Olímpica, pero esos almacenes empezaron vendiendo, comprando para vender. Comprando para vender, compraban arroz y vendían a unos precios. Estos lo que hacían ellos era que compraban al por mayor, iban a Éxito, iba a Johnson Johnson y le decía, le voy a comprar toda la producción de pañales de 6 meses, ¿qué precio me va a entregar? Obviamente Johnson Johnson le daba un precio supremamente bueno, pero se dieron cuenta de que el negocio no estaba en intermediar, el negocio estaba en producir y ellos mismos vender. Más o menos la señal o el mensaje que queremos transmitirle. Ellos se dedicaron, si ustedes miran Olímpica, Olímpica tiene sus propios criaderos de aves, propios criaderos de ganado, tiene avícolas, tiene mataderos, procesa su propia carne, ¿sí? Hace sus propios lácteos, yogures, empaca leche, o sea, se vuelve un emporio de fabricación porque tienen el canal de la venta. Ustedes tienen en el mercado eléctrico, es muy similar porque el éxito, la megatienda es el sector eléctrico y la energía eléctrica se necesita y es un activo fundamental. No hay ningún activo en este momento que esté más valorizado que la energía eléctrica. Entonces, la venta de la energía está garantizada. Entonces, ustedes no me parece, o la recomendación que les queremos hacer es no visualicen el mercado, simplemente fabrique y venda, entregue el producto, arme la gallina de los huevos de oro y corra a venderla. Detengámonos un momentico. Yo sé que la inversión de estos proyectos es grande, yo sé que generan apalancamientos financieros, compromisos financieros que hay que honrar y la idea es recuperar la inversión lo más rápido posible, pero también la invitación es evaluar qué tal si podemos obtener unas tasas de rentabilidad muchísimo más altas, de pronto con unos periodos de recuperación más largos, una TIR de pronto mucho más interesante que simplemente comprar y vender. Entonces ahí donde viene el modelo y el concepto que queremos transmitirles. Rápidamente, ¿qué tipo de conclusiones podemos tener? La rentabilidad, como le hemos dicho, no nos limitemos solo al EPC. Las oportunidades están dadas. El mercado eléctrico tiene muchas oportunidades. Hay que conocer, hay que saber del mercado, porque no es sencillamente, yo produje la energía y salgo a vender. No. O sea, vamos a ser claros, hay que tener conocimiento. En Ecosaque tenemos un equipo de gestión, un equipo transaccional, un equipo que los puede acompañar, les puede dar formación, los puede ir asesorando desde la conformación, desde ustedes como empresa de servicios públicos, el que desee o le considere que puede ser viable, los podemos acompañar desde todo el proceso de gestión, desde la creación de la empresa hasta la parte operativa. Si ustedes no desean, les podemos intermediar la operación, podemos decirles, nosotros nos encargamos de toda la intermediación para que ustedes se desentiendan, hacemos un pequeño fee de resultados y empezamos a manejar. Entonces se vuelve una opción que ustedes pueden analizar o hacerse representar o vender la energía a través del mercado, volverse un agente del mercado, transar en las subastas y en los mecanismos. Si los proyectos son grandes, son proyectos de 20 megavatios, esto nos permite ampliar el horizonte, no limitarnos a proyectos de 1, 2, 3, 5 megas, sino pensar en proyectos de 20, proyectos que tienen cargo por confiabilidad, que es otra información muy interesante. Y estos contratos de cargo por confiabilidad para proyectos nuevos se firman por hasta 20 años y son en dólares. Entonces ustedes con un contrato firmado con el gobierno, con XM, por 20 años en dólares, cualquier banco le facilita la financiación. Entonces ese mecanismo del cargo por confiabilidad para proyectos grandes se vuelve un incentivo para los generadores y los promotores, pues no los promotores, porque los generadores desarrollan ese tipo de casos. Entonces, fíjense que el pensar en dejar de ser un EPCista y pensar en uno nos amplía el mercado y nos invita a ser más grandes, porque mientras más grandes seamos, más volumen vamos a tener, más oportunidades y mucho mayores ingresos.
Como les decía, la volatilidad de la energía es un defecto del mercado, pues no un defecto, sino una consecuencia natural. Somos un sistema hidrotérmico en Colombia. Nuestra energía no se puede atender 100% con generación hidráulica. No tenemos la capacidad. Nuestra matriz energética es un 70-30, 70% hidráulico, 30% térmico, pero ya está desplazándose un poquito, ya estamos hablando de 70 o 65 hidráulico, 25, 20 térmico, y estamos hablando de un 10, ya un 10% que puede tener la generación solar. Entonces fíjense que el ingreso de la generación solar está generando unas afectaciones al sistema en la parte técnica, pero también está generando unas oportunidades en la parte comercial, porque entonces la gente va a querer cubrirse en las horas punta cuando empiece a ser más costoso. Entonces empieza a generar oportunidades de márgenes de utilidad si logramos y si concretamos y si gestionamos bien dónde ubicar la energía que estamos produciendo. La integración con los sistemas BESS aquí es clave, es una conclusión clave, porque si yo no tengo almacenamiento, pues yo no puedo trasladar mi energía. Es una condición sine qua non. Si no hay un almacenamiento, pues no hay la posibilidad y simplemente me limito a entregar la energía en la hora de generación y dependo estrictamente de a cómo esté el precio. No es un mal negocio, no es un mal negocio, pero puede ser muchísimo mejor si yo con sistemas de almacenamiento logro entregar la energía. Ya hemos visto los precios que se logran en el mercado. Entonces no es lo mismo que yo tenga mi planta solar, empiece a generar energía, la empiece a vender y la venda a 120, 150, 200 pesos, a que la logre acumular y luego venderla a 800, 1000 o más en la franja que corresponde. Otro ejemplo y otra conclusión, perdón, es lo que acá, la última diapositiva, el marca propia, volvernos, digamos, Ecosaque SAS ESP se vuelva un generador, se vuelva una marca, como lo es una marca Isagen, como lo es una marca EPM, como lo es ERCO, Energías Renovables de Colombia. Hay muchos generadores que pasaron esa transición. Fíjense que un caso de éxito es ERCO. ERCO era una empresa que empezó instalando paneles en casas, vendía panelitos a una que otra casa, se la vendían unos amigos, fueron dos emprendedores y empezaron a vender, a crecer, consiguieron un plante y empezaron a ser promotores. Hacían su parque, lo vendían, pero se empezaron a dar cuenta, oiga, el negocio no está aquí. El negocio está en atender los usuarios, venderle la energía, vender en el mercado. Hoy en día están transando en el mercado, tienen más de creo que 400 megavatios instalados solares, tienen ya compras en el mercado regulado, están ya pensando en crear su propia PSH, su propia pequeña central hidroeléctrica para nivelar la curva y poder venderla aún mejor la energía. Entonces fíjense que este modelo no es absurdo. Este modelo fijémonos en empresas como ERCO. ERCO ya tiene empresa en 5 países, se ha expandido y tiene una gran presencia en el sector. Entonces, no es algo descabellado, no es algo, requiere mucho acompañamiento. Sé que de pronto el conocimiento del mercado, para eso está Ecosaque, para eso está el ingeniero Oscar, está este servidor y todo nuestro equipo que está pendiente de estarles acompañando. Inquietudes del mercado, esto les va a generar cualquier cantidad de inquietudes y la idea es que tratemos de resolverlas. Los que deseen de pronto más en profundidad, más adelante programamos y con el mayor de los gustos estamos prestos para atenderles las inquietudes. Como les decía, un aspecto que de pronto no comenté, una conclusión importante, es que aparte de la venta de la energía, ya hay operadores de red. Lo digo porque yo fui gerente de distribución en el electrificador del Huila y ya estábamos haciendo un contrato de respaldo con generadores solares. ¿Por qué? Porque en ciertos circuitos, en ciertas zonas donde estaba el parque, cuando el parque generador no entraba, cuando estaba por fuera por alguna maniobra, los índices de calidad se caen de una manera espantosa. El nivel de tensión se cae,
interrupciones, pero cuando entra el parque, obviamente es una generación distribuida que hace que se robustezca la red eléctrica y eso hace que los niveles de tensión mejoren y hace que las condiciones de la red y de los usuarios no atendidos por ustedes, sino por el operador de red, mejoren. Eso se lo están ya reconociendo los operadores de red, ya se está visualizando que ese tipo de generación optimiza las redes y los operadores de red ya están negociando con este tipo de proyectos un ingreso o un reconocimiento por esa estabilidad que se brinda. Entonces fíjense que allá hay otro pequeño negocio, o no sé qué tan pequeño porque se está concretando los volúmenes financieros, pero sí puede generar otro aparte de vender la energía. Entonces fíjense que las oportunidades que se presentan en el mercado pueden ser muchas, pueden ser desde usuarios regulados, usuarios no regulados, alumbrados públicos, zonas francas. Hay una diversidad de usuarios por atender o intermediar entre agentes. Yo puedo ser un generador y venderle a otro comercializador, venderle a un operador de red. Las oportunidades son múltiples y son muy, muy interesantes dependiendo de la gestión, dependiendo del know-how y dependiendo de cómo desarrollen ustedes la estrategia comercial, en lo que pues nosotros, nuestra función es acompañarlos, no solamente suministrarles los equipos, cosa que no se limita a venderles un equipo, porque obviamente nuestro negocio puede ser venderles los equipos, pero también queremos y estamos incursionando a acompañarlos para que ustedes vean que esto puede ser un negocio supremamente más rentable con otras perspectivas de modelo y les tenemos toda el acompañamiento para que ustedes lo desarrollen, quienes lo vean como interesante. Ahora sí, vamos a mirar lo que es consultas. No sé Listo. qué Si inquietudes quieres, leo tengan. las preguntas acá, Vale, Daniel. claro que sí. Gracias, primero que todo, Daniel, por interesante perspectiva de lo que es el mercado eléctrico colombiano. Pues definitivamente nos damos cuenta que si conocemos bien cómo funciona el mercado, pues de alguna manera podemos identificar oportunidades no solamente para los desarrolladores de proyectos, sino también para aquel cliente o para aquel consumidor, digamos, no regulado, porque pudiese de alguna manera tener un contrato de alguna manera con tasa diferencial y comprar energía en los rangos de menor valor y utilizarla cuando es mucho más costosa, ¿no? Y bueno, Daniel, la primera pregunta que tenemos es de parte de Juan Pablo, perdón, Juan Pablo, y es cómo funciona el alumbrado público, cuál de los actores se queda con ese cobro, cómo Ujú. proponer la renovación de este sector. Aquí estamos Ok, hablando un poco del tema de alumbrado público. correcto. El alumbrado público en Colombia se tipifica como un usuario no regulado tipo especial. Entonces, ¿cómo funciona? El alumbrado público no es solamente la energía que yo tengo en las calles. Mucha gente piensa que, no, pero es que en mi casa o en mi calle no hay iluminación, no tengo ni un bombillo, ¿por qué tengo que pagar? No, el alumbrado público no es eso. El alumbrado público es toda la energía que consumen la semaforización, todos los semáforos de una ciudad, la iluminación de las vías, tanto principales, secundarias y terciarias, la iluminación de los escenarios públicos, de las canchas de basquetbol, todos esos tipos de escenarios abiertos al público que gestiona el municipio. Toda esa energía es lo que se considera alumbrado público. Medir cuánto consume una bombilla de 5.000 bombillas que puede tener un municipio, pues es imposible colocarle un medidor. Entonces el alumbrado público se tasa o se cuantifica con unos inventarios que el operador de red y el municipio tienen que ir haciendo cada cierto tiempo. Creo que es cada 5 años que la ley les obliga a hacer una actualización. Entonces ellos dicen, hacen un recorrido y dicen, mire, tenemos tantas bombillas, son de sodio, de mercurio, X, Y, Z. Hay un escenario que consume, que tiene tanta iluminación. Los escenarios deportivos casi todos son iluminación. Tendrán algún tipo de otro consumo, pero bueno, se cuantifica todo. Se hace toda la estimación de la energía. Algunos tendrán medidor, algunos escenarios, algunos estadios y eso tienen medidor. Entonces, todo eso se suma y toda esa energía, el que debe responder por pagar esa energía es el municipio.
el municipio es como el usuario, y él tiene que salir a negociar con el proveedor. Entonces las empresas comercializadoras pueden negociar con los municipios los alumbrados públicos, y esos, como son usuarios no regulados, esa negociación es over the decks, o sea, nos sentamos usted y yo le paso una oferta, los municipios pues tienen unos procesos, pues obviamente porque son dineros públicos, y se hace una oferta, una convocatoria, y se negocia el alumbrado público. Los municipios pueden cederle el alumbrado público, una concesión del alumbrado público a empresas que se encargan de qué, se pueden encargar del mantenimiento, de la operación, de la reposición, y dependiendo de la concesión, también los municipios le ceden el suministro de la energía. Hay concesiones que no. Entonces uno tiene que, para negociar con un alumbrado público, determinar primero con el municipio, usted tiene concesionado el alumbrado público, sí, no, el concesionario tiene la potestad para negociarla, si no la tiene, entonces hay que negociar con el municipio directamente, con el alcalde o con la persona de planeación o quien corresponda en la estructura administrativa. Pero es un contrato de energía como un usuario no regulado, como negocia energía Almacenes Éxito, como negocia energía el Metro de Medellín, como cualquier usuario. Y ese recaudo el municipio lo hace a través de la factura de energía. Se tipifica como un impuesto. Entonces, todos los comercializadores que estén en ese municipio tienen que poner un porcentaje que lo fija el Consejo Municipal de recaudo, y lo cobran sobre la factura, y con ese dinero el municipio recauda y le paga al comercializador. No sé si quedó clara la inquietud. Sí, Daniel, Sí, muchas señor, sí quedó gracias. clara. Ok. Pero pues puntualmente respecto a la invitación que ustedes nos hacen de mirar de otra manera todo ese tema de energía solar, casualmente yo estaba mirando por ese lado, porque también, al igual que muchas cosas en este sector, son monopolios que tienen esa comercialización hace 20, 30 años. No sé si ECOSAC o a través de ustedes se pueda conseguir lámparas Only One o los elementos para empezar a pasar este tipo de proyectos y propuestas. Bueno, es así, Oscar, el suministro de los materiales. Bueno, pues nosotros directamente no tenemos, digamos, la solución de alumbrado público. Sin embargo, pues vemos que sí hay oportunidades, digamos, para poder de alguna manera incorporar esto en nuestro portafolio. Entonces, pues estamos analizándolo para incluir estas soluciones, y pues bueno, si digamos tienes un proyecto en el cual podamos asesorarte y poder brindarte esta solución, con gusto nos puedes contactar. Listo. Bueno, vamos a pasar a la otra pregunta, Daniel. Bueno, y la pregunta dice, ¿en Colombia se puede negociar con el comercializador una tarifa diferencial para comprar energía a bajo costo, por ejemplo, a medianoche, y utilizarla hacia las 7 p.m. cuando la energía tiene un alto costo? No, o sea, ahí el concepto de que yo le digo, yo no le puedo decir a un comercializador, ve, te la compro en la madrugada, que es más o menos de 11 de la noche a 5 de la mañana, la hora mínima, esa es la hora más baja. ¿Por qué? Porque el comercializador no tiene manera de acumularla. En Colombia pues en temas de ingeniería eléctrica la energía tiene una limitante, y es que energía que se produce, energía que se consume, salvo que yo tenga una batería, un sistema BESS. Como el sistema nacional no tiene un sistema de respaldo nacional, sino es puntual, de pronto si tu comercializador tiene sistemas de acumulación, incluso eso ya lo están viendo las empresas, están viendo ya lo que tú dices. Yo puedo ser una empresa que trabaja 24 horas, entonces cuando yo estoy en la madrugada, como yo trabajo, o puede que no esté trabajando en la madrugada, pero compro un sistema BESS, no tengo que ser un generador, compro un sistema BESS y cargo mi sistema en la madrugada cuando la hora es más barata, y luego en la noche descargo a mi proceso productivo. Pero eso es algo que hago yo como una iniciativa privada. No hay comercializadores que te ofrezcan comprarla más barata Tengo y hambre. venderla. Los comercializadores te ofrecen tarifas horarias. ¿Pollo o ¿Sí? hamburguesa?
Dame la Rodrigo, hamburguesa. tienes el ¿Sí? micrófono abierto, Vísteme qué pena. al favor el medidor de... Los comercializadores ofrecen precios por franjas. Te pueden ofrecer, mire, yo le ofrezco en la hora mínima 200 pesos, en la hora media, que es el resto del día, a 300 pesos, y en la punta de 7 a 9 de la noche, de 6 a 9 de la noche te ofrezco a 500 pesos. Entonces tú ya de acuerdo a esa curva de precios que te dan por día, tú coges y decides meter una vez, pero que tú puedas negociar directamente con un comercializador, comprársela una hora para que te la entreguen otra, no, el modelo colombiano no ha llegado a ese nivel de desarrollo porque se necesitan que todos tengan sistemas BES montados y no hemos llegado a ese desarrollo. No sé si quedó clara la inquietud. Sí, Daniel, pero si pudiese, como consumidor, o sea, por ejemplo, una industria, en pactar, digamos, unas tasas y pues obviamente utilizar la energía en esos horarios. O sea, Claro, tal vez no la está utilizando, pero sí la está almacenando, pero tiene que tomarla de la red en esos horarios, ¿cierto? O sea, exacto, y pues era exactamente. lo que nos mostrabas, de que hay una gran diferencia comprar, o bueno, tener la energía, consumir la energía en una franja, por ejemplo, de medianoche hacia la madrugada, que a las Exactamente. 9, de a 7 o 9 de la noche, ¿cierto? Es que, claro, es que si yo, tú lo que tienes que asegurar como usuario es decirle al comercializador, véndame por horas, deme precios por franjas o por horas. Entonces te dice de las 11 de la noche a 4 de la mañana, que es la franja más utilizada, te dan un precio mucho más barato porque ellos saben que esa hora es más barato y si ellos la compran o la producen, si es un generador, el generador prefiere vendértela a ti a 200 pesos que entregarla al sistema a 100, 120 pesos. Pero para ti a 200 pesos es barata que comprarla en la punta a 500, 600 pesos que te la pueden vender. Entonces ellos dicen, ah, bueno, usted quiere por franjas, yo le doy muy barato aquí, pero le subo el precio en la punta. Eso es lo que tú necesitas, porque tú montas un sistema de baterías, cargas en la hora barata y descargas en la hora mínima. En países desarrollados pasa similar como lo que pasa con los autos eléctricos, que los utilizan como una batería. Es una batería. Entonces, en países como en Noruega y en países que tienen modelo eléctrico muy avanzado, todos los usuarios tienen contadores electrónicos y todos los usuarios, incluso en las casas, facturan por horas. Dependiendo de la hora en que consuman, ese es el precio de la energía. Entonces ellos llegan a su casa, cargan el carro, lo ponen en modo carga en la madrugada y salen a manejar y cuando llegan a su casa en la hora punta lo ponen a descargar, o sea, lo ponen a entregar la energía. Entonces el carro se descarga, la batería del carro se descarga en la noche, en las horas punta donde es más barato y ellos pueden tener un ahorro o incluso una intermediación. Y luego en la madrugada, cuando es barato, lo ponen a cargar. Ese es exactamente el mismo modelo que nosotros o que se está planteando muchos industriales con sus comercializadores y es decirles, véndame por franjas en donde una franja sea barata y en la franja costosa ellos descargan. No sé si es clara la... Correcto, correcto, Daniel. No, definitivamente entonces estamos de acuerdo en que almacenar energía pues da mucha flexibilidad, ya sea para el consumidor o también pues para el comercializador o para cualquier, digamos, ente que participe, digamos, dentro de todo este mercado, ¿no? Y Incluso, pues por supuesto que al sistema nacional, interconectado nacional, también le hace bien tener generadores o consumidores que almacenen claro, energía. claro, ¿por qué? Porque hace que la curva se aplane. Entonces le quita demanda en la punta, donde es más costoso, donde hay generadores térmicos entregando energía, y hace que se suba en la parte más baja, que es donde están los hidráulicos. Entonces eso hace que la curva empiece a achatarse un poquito, y eso, al reducir la generación térmica, no es solamente reducir los costos, también estamos reduciendo emisiones, estamos haciendo un objetivo ecológico, estamos reduciendo energía que hubiéramos tenido que producir con generadores a gas o con líquidos, con grandes y altas emisiones, contaminando, y la producimos con generadores hidráulicos que no generan tanta contaminación. Aparte de eso, una batería tiene la gran ventaja
de los tiempos de respuesta. Ante una falla, una batería puede servir como un sistema de respaldo mucho más eficiente, en mucho menor tiempo de respuesta, que como lo podría tener un sistema electrógeno de combustión interna con diésel, una planta de respaldo. Puede demorarse 20, 30 segundos o más en entrar, mientras que un sistema BESS puede servir de respaldo y entra en prácticamente como una UPS. Incluso puede que ni siquiera se presenten fluctuaciones en el servicio. Entonces, fíjense que para un industrial no es solamente los costos, sino también el respaldo que le puede brindar una vez. De acuerdo, entonces prácticamente tendríamos un doble propósito. Vamos al implementar un sistema de almacenamiento de energía. Uno, pues claro, aprovechar todas las bondades o incluso dificultades del mercado eléctrico. Y el otro, pues tener un sistema de respaldo que puede, en algunos casos, reemplazar aquellos generadores diésel. Digamos que cuando hablamos de sistemas BESS, hablamos de que el tiempo en el cual, digamos, el tiempo de respuesta está del orden de milisegundos, mientras que un generador diésel, como tú mencionabas, es de segundos, de 30 o incluso más segundos para poder arrancar y entrar a hacer un respaldo. Entonces, a diferencia, digamos, que los generadores diésel normalmente que están de respaldo, normalmente son equipos que se compran y se tienen ahí con mantenimiento, con todo listo generando costos. para cuando falla. Y pues ahí está generando un costo. Y a diferencia de un sistema de almacenamiento de energía, un sistema BESS, pues sí puede estar generando ingresos a la vez de que está dando un respaldo de confiabilidad. Muy interesante ese planteamiento. Sí, correcto. Y lo que decían es un sistema de respaldo con una planta diésel es un costo hundido, porque pues sí, te brinda el respaldo cuando hay una falla, pero el resto no te brinda ninguna oportunidad, mientras que un sistema BESS te brinda el mismo respaldo y te puede brindar la oportunidad de tener un ingreso o un margen de ganancia por el delta de tarifa entre la hora punta y la hora en que se carga. Entonces, es otra de las oportunidades que brinda este sistema. De acuerdo, Daniel. Daniel, acá tenemos otra pregunta y tiene que ver un poco, nos preguntan, ¿cuál sería la inversión mínima y el ROI de la misma para este tipo de proyectos? Bueno, ok, un proyecto solar, pues ustedes incluso saben más que yo y Oscar de pronto puede apalancarme un poquito en esta respuesta. Un sistema solar está costando $900 más o menos de kilovatio, 900.000 por kilovatio, y los costos de las BESS, pues sí, Oscar, sí tú me lo puedes complementar. Sí, de acuerdo. Digamos que el almacenamiento de energía, pues dependiendo también, digamos, su potencia instalada, pues también puede estar del orden de $200.000, digamos, el mega, ¿sí? Puede estar en ese orden. Sin embargo, no siempre uno, al hablar de almacenamiento de energía, tiene que referirse a términos industriales, digamos, potencias altas, sino que uno pudiese, de alguna manera, en sectores, por ejemplo, el sector comercial, pudiese implementar sistemas de almacenamiento de energía del orden de 10, 20, 30, 40, 50 kilovatios, donde también ya podría aprovecharse, además de respaldo, como también un sistema de gestión de energía, que valdría la pena también, digamos, de alguna manera aprovechar. Entonces, ahora, los ejercicios que nosotros hemos hecho, digamos que el ROI puede estar en el orden del 20 al 30, 40%. Los tiempos de recuperación de la inversión, pues realmente están del orden de 3 a 6 años, o sea, es muy parecido a cómo se dan los indicadores de los proyectos de energía solar, ¿sí? Es muy similar. Y pues por eso vale la pena empezar a explorar este tipo de tecnologías que de seguro nos van a traer pues también beneficios.
Y aquí hay un tema, Eh, aquí hay un tema, Oscar, que es que cuando todo este modelo con generación solar entró en Colombia, que eso fue hace unos años, o sea, esto es reciente, los costos con baterías, un sistema con baterías, si costaba $1.000 el megavatio o el kilovatio, con baterías costaba 4.000. O sea, fácilmente el sistema de baterías podía costar 300% de lo que costaba el sistema de generación. Pero hoy en día las tecnologías han avanzado tanto que ya tenemos precios como los que está diciendo Oscar, de 200.000 o $200 por kilovatio, que se vuelven una fracción casi del 20, 25% o menos del valor de la generación. Entonces, esto ya vuelve los sistemas BESS como una opción viable. Antes era inviable recuperar la inversión. Si costaba el triple de lo que costaba el parque, pues antes no se pensaba en baterías y por eso la gente o el mercado no le prestó atención, pero ya con la reducción de costos tan significativa que está presentando la tecnología de baterías, pues se vuelve viable, se vuelve totalmente viable este tipo de proyectos. No sé qué otra inquietud hay aquí. Veo. por acá Sí, sí, tenemos otra inquietud, ¿sí? Bueno, dice, el gobierno nacional propuso quitar los subsidios de los estratos uno, 2 y 3. ¿Cómo podemos nosotros llegar a intervenir como instaladores para tomar esta oportunidad con el gobierno? total. Eso fue un decreto que sacó el gobierno hace una semana, un poquito más de una semana, donde lo que pretende o el planteamiento del gobierno es un poquito. Esto tiene que aterrizarlo la CREC. O sea, el Ministerio de Minas le da las directrices a la CREC y la CREC lo que plasma esas directrices en resoluciones. Que básicamente dice el decreto que se va a desmontar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Al estrato 1 se le subsidia casi el 60% de su energía, al estrato 2 se le subsidia el 50% y al estrato 3 se le subsidia más o menos el 15-20% de su energía. Entonces fíjense que estos usuarios no pagan el valor real, pagan el usuario estrato 2, por ejemplo, paga la mitad de lo que vale el servicio hasta un consumo de subsistencia. Es decir, si el usuario está ubicado a menos de 1.000 metros, el consumo son 200, no recuerdo si son 200 algo de kilovatios. Si está por encima de los 1.000 metros de altura, donde el consumo está sobre los 176, 176. 176. Por encima de 1.000, ¿cierto? O por Sí, debajo. por encima Por de mil encima de 1.000 ciento setenta y seis. Sí, y en por la costa, debajo aquí en la costa. por debajo de 1.000 es un poquito más. No, no, 200, creo que son dos. Perdón, Bueno, perdón, no, por debajo de 1000 son 176, por ok, encima 125, si no estoy mal. 100 o 35. Bueno, un valor parecido. Pero entonces fíjense que hasta ese consumo, digamos, yo soy un usuario estrato 2, consumí 200 kilovatios. Los primeros 125 si estoy en la costa, o si los primeros 170 y algo, si estoy por encima de 1.000, ese consumo de subsistencia tiene un descuento, el descuento que aplica el 50%, ¿sí? Entonces, el resto de energía ya la pago plena. ¿Cuál es la señal que está dando el gobierno? Creó un programa que se llama Colombia Solar, que le inyecta un capital muy importante. Y dice, vamos a hacer durante un año, vamos a dar contratos a los instaladores para que se monten en los usuarios y los van a priorizar. Hay toda una metodología de priorización en diversos sectores y ORs y dicen vamos a montar en estratos 1, 2 y 3, vamos a montarle los paneles. Obviamente un usuario estrato 1 y 3 tendrán 2, 3, 4 paneles con su inversor y de acuerdo a Gracias, la buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. señor. Mire, me están pidiendo una canaleta ranurada gris de 40 por 60. ¿Ustedes venden eso? Perdón, Mario, no, no, no creo que no es No, el espacio. creo que tenía el micrófono abierto. Adelante, Daniel. Sí. Bueno, ok. Entonces fíjense que el concepto cuál es. A medida que yo le voy montando paneles a los usuarios, a ese usuario ya no le aplicarían los subsidios o le empieza un descuento de entre la energía que produce el panel. Obviamente le va a bajar el consumo, entonces le van a bajar los subsidios, pero todo eso tiene que regularlo la CREC. Hasta el momento lo que ha dicho el ministerio es
Sí, vamos a montarle paneles a los usuarios estrato 1, 2 y 3 y lo que genere esa energía se le va a descontar de los subsidios. O sea, se va a cruzar y se le van a desmontar. Hay una oportunidad gigantesca para los instaladores porque imagínense cuántos usuarios en estratos 1, 2 y 3 hay en Colombia. Está prácticamente el 70% de la población. O sea, entonces hay una oportunidad gigantesca. Obviamente esto tiene un componente político, esto lo va a adjudicar el gobierno. No ha definido cómo va a ser la metodología, si va a ser con licitaciones públicas. Tiene que definir, pienso yo, que tiene que hacer toda la priorización. Hay que estar muy atento al ministerio porque van a priorizar sectores, operadores de red donde haya más población en estos estratos e irán a sacar licitaciones para estas adjudicaciones. Pero la oportunidad que hay aquí para los instaladores es inmensa porque por la cantidad de usuarios tan grande que hay en estratos 1, 2 y 3. Fácilmente puede estar el 65-70% de los usuarios en Colombia en estos estratos. Somos un país residencial, somos un país no industrializado. Entonces la oportunidad para los instaladores es gigantesca. Pero este decreto todavía está tibio, lo acabó de sacar el ministerio. La CREC tiene que empezar rápidamente porque le dio un plazo muy corto para que lo montara, pero sí hay que estar haciéndole seguimiento muy atento a este tema y sí, las oportunidades son gigantescas para los instaladores. Gracias, Daniel. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo encontrar los lugares más interesantes para la ubicación de un proyecto solar con componente BESS? ¿Dispones de algún checklist para la elección? Y bueno, ahí yo quisiera de pronto pues comentar sobre esta pregunta. Pues para nosotros, de acuerdo con lo que hemos hablado, con la experiencia que hemos tenido, ¿cuál es el cliente ideal para un sistema de almacenamiento de energía? Debe ser un cliente pues que consuma harta energía, preferiblemente pues durante el día eh, y pues parte, digamos, de la noche. Cuando hablamos de harta energía, debería ser como un cliente, por ejemplo, que consuma más de 55.000 kilovatios hora mes, o sea, que sea no regulado eh, y que de alguna manera también tenga, digamos, su proceso, dependa mucho de la energía. En caso de que se le vaya a la red, pues también pueda tener un sistema de respaldo, digamos. Entonces, en ese caso, el BES podría ser utilizado, digamos, como sistema de respaldo, ¿sí? Y también podría ser utilizado para esto que estamos hablando hoy, que es tener un contrato con un comercializador donde se compre la energía, digamos, por franjas y pues se aproveche, digamos, los tiempos de menor costo en la noche para almacenar esa energía y utilizarla en esas horas donde pues se tiene mayor costo. Eh, para nosotros ese sería el cliente ideal, ¿sí? Aquel cliente que consuma harto y que además tenga un proceso operativo, digamos, crítico que requiere energía para darle continuidad. No sé, Daniel, ¿qué pienses? Digamos, para ti, ¿quién serían los clientes ideales de Yo proyectos de creo, energía solar y de sistemas de almacenamiento es? yo creo que la pregunta viene como hacia la ubicación geográfica o georreferenciada del proyecto. Hay mapas de radiación solar en donde tú puedes mirar. Incluso la UME tiene un atlas solar en donde tú le dices qué potencia quieres instalar y tú le seleccionas el punto geográfico donde las coordenadas donde tú vas a instalarlo y él te dice cuánta energía te puede entregar un sistema de generación solar. Existen muchas aplicaciones de atlas solares, de mapas de radiación en Colombia, donde tú puedes decir, yo consigo este predio o en esta zona es la mejor radiación y ya pues tú tienes con el IGAG y con todos los catastrales, pues mirar qué predios hay, quiénes son los propietarios, hacer toda la gestión predial, que pues ya eso es otro tema. Yo creo que la pregunta va más a eso. Obviamente, para la ubicación del proyecto solar, el criterio más importante es la radiación, el nivel de radiación que se tenga en la zona. Y para que tenga o no tenga BES va a depender de la conexión, porque tú para un sistema BES, lo que rentabiliza un sistema BES es que la conexión, haya conexión, no sea un sistema de
autogeneración, sino sea un sistema de generación distribuida o de autogeneración a gran escala, donde tú puedas entregar excedentes a la red. Entonces, yo creo que el tipo de usuario ya lo definió Oscar, claramente el usuario industrial a quien le aplica este tipo de tecnologías, usuarios de consumo de 55.000 o incluso valores entre 40 hacia adelante pueden ser interesantes para este tipo de tecnologías. Y como proyecto sí sería el nivel de radiación, los criterios fundamentales para la ubicación del proyecto. No sé si quien hizo la pregunta le queda claro o si es esa la inquietud exactamente. Bueno, continuemos. Por acá hablamos, hay una pregunta, dice, al usar baterías de los carros para cargar en las horas valle y descargar en las horas punta, ¿qué afectación se puede dar sobre la batería? Bueno, ahí son los ciclos de vida, Oscar. Tú eres el experto en el tema de las baterías. Los ciclos de vida de carga y descarga, creo que eso viene determinado en fábrica, ¿cierto? Ahí tú puedes complementarnos. Sí, correcto. Digamos que pues una batería de carro es completamente diferente a una batería utilizada para almacenamiento de energía como las baterías de los sistemas BESS o de los sistemas de energía solar. Entonces son baterías pues que normalmente tienen una carga lenta y profunda. Las baterías, digamos, que se utilizan en almacenamiento de energía, carga una característica que es carga lenta y profunda, y de la misma manera una descarga lenta y profunda, ¿sí? Y pues esto hace que la vida útil pues también sea mucho mayor, digamos, de una batería utilizada en almacenamiento de energía. La vida útil es mucho mayor que la vida útil, digamos, de una batería que normalmente se utilizan para vehículos, para vehículos. Entonces, pues realmente la recomendación es utilizar pues las baterías para su aplicación, o sea, para lo que fue diseñada, ¿sí? La batería de los vehículos no es diseñada para almacenar grandes cantidades de energía, es utilizada para dar cierta potencia de una manera rápida a las necesidades del vehículo, por ejemplo, el arranque, cuando se arranca, digamos, el vehículo y demás. Entonces, digamos, realmente no es una aplicación que requiera, pues, que se recomiende para este tipo de baterías, digamos. El almacenamiento de energía no se recomienda con baterías de vehículos normales, convencionales. Listo. Pasamos ahora a otra. Bueno, creo que ya lo otro era un complemento, nada más acá con la resolución de 40.159, 126, que es Es la un de decreto. Colombia Solar, que hasta ahora está, digamos, Ujú, la digamos, resolución. todo lo estamos como leyendo, interpretando, y pues todavía falta la regulación y todo lo demás. Eh, bueno, no tenemos más preguntas. No sé si quieras de pronto cerrar con algo, Daniel. No, como les digo, la invitación es a que a abrir como el espectro del mercado, no limitarnos para mí, los instaladores y los promotores fabrican la gallina de los huevos de oro y la venden. Así de sencillo. Eh, Hay muchas oportunidades en el mercado. El negocio de la energía es el de mayor rentabilidad que puede haber y estamos simplemente siendo un medio para que otros tengan una rentabilidad mayor. Entonces, si en vez de limitarnos a servirles en bandeja de plata el negocio a otros, pues yo creo que deberíamos evaluar la posibilidad de tomar nosotros ese negocio y para eso pues estamos aquí en Ecosaque dispuestos a acompañarlos en todas las consultas y requerimientos que tengan. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación. Realmente sí es un cambio de perspectiva y es mostrar de una manera diferente lo que se puede hacer de pronto un poco diferente a lo que normalmente hacemos, que es la instalación o el dimensionamiento de proyectos y quizá pensar un poco en aprovechar ese conocimiento para plantear proyectos
donde directamente hagamos la venta o la gestión de la energía, pues seguramente que el provecho va a ser mayor. Y pues bueno, agradecerles a todos por la participación. Oscar, Pueden seguirnos, por favor, ¿sí? están pidiendo los datos de contacto de... Ok. Sí, digamos, nuestra página web es www.ecosaque.com. Ahí puedes encontrar como todos los números de contacto de todos nuestros ingenieros comerciales. Eh, y bueno, a través de ellos hacemos toda la gestión que se requiere. Bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Frecuentemente hacemos webinar, hacemos tips técnicos y comerciales para que todos ustedes pues tengan conocimiento e información para gestionar adecuadamente sus proyectos. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en una próxima. Buenas tardes para todos. Hasta luego.